Al final del túnel, info en estado puro. Y estoy con una candidata nueva, una mujer de la política de muchos años, pero una candidata nueva, con un perfil interesante para la ciudad de Buenos Aires, sobre todo por lo que nosotros consideramos que pasa en Ciudad de Buenos Aires, que es un gran cúmulo de negocios de un grupo de empresarios y de un grupo de políticos. Se llama Silvia Vázquez y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Silvia? Gracias por atendernos. No, al contrario, muchísimas gracias, Jorge, por invitarme a estar en tu programa y poder conversar de la agenda ambiental y la agenda del cambio climático como grandes ejes, como ejes transformadores del modelo productivo que tiene que darse la Argentina para los próximos años. Así que la agradecida soy yo, sabes que hemos atravesado esta campaña con en una situación de gran discriminación de los medios de comunicación hacia, no mi persona solamente, digo, hacia todos los componentes del Partido Verde, porque, bueno, no sé, se han cerrado además, yo creo que en cierto sentido tienen que revisar la responsabilidad de haber promocionado tanto un candidato en la ciudad de Buenos Aires como Milei, que es un candidato negacionista del cambio climático, ¿no? O sea, un mundo que está A ver, frente a... Silvia, vamos a ir a la política. Te voy a correr un poco el eje de la agenda de clima y de lo ecológico, te voy a llevar a otro lugar. Me parece que sos una mujer muy interesante para revisar otras aristas. Yo te he escuchado hablar de esto bastante, quiero escucharte hablar de política pura y dura. Cuando aparece un emergente como Milei en la política, no estamos hablando de cambio climático o de una cuestión ecológica, estamos hablando de un emergente económico que responde a determinados poderes que vos has compartido incluso con Alfonsín. No estamos Ujú. hablando de una cuestión, no me quieren a mí porque lo quieren a Milei porque les cae más simpático. Primero, Milei mide, eso es algo innegable. Y segundo, tiene un discurso que es eh, funcional a un sector económico concreto. Sí, mira, yo no sé a cuántos sectores económicos concretos es funcional la candidatura de Milei. Lo que sí sé, y me parece que sí estoy en condiciones de objetar, es el rol del periodismo en esto. Porque me parece que los medios de comunicación como empresas y los periodistas en particular tienen una responsabilidad en la construcción democrática. Fíjate que han perdido la credibilidad, porque hasta hace unos años, cuando se hacían encuestas sobre en quién creía la gente, a quién le mantenía confianza la gente, bueno, no mantenía la confianza en la política, eso ya pasa hace mucho tiempo, ni en la Iglesia Católica, de repente ni en los sindicalistas, pero sí se mantenía la confianza en el periodismo, o por lo menos en buena parte del periodismo. Y la verdad es que creo que lo que está pasando hoy, después de tantos años y de debatir tanto sobre la necesidad de la pluralidad de voces, es que se intenta hegemonizar el discurso. Y que ese discurso que se intenta hegemonizar también tiene que ver con que se digite o se intente digitar quién es el primero, quién es el segundo, quién es el tercero, quién es el cuarto, quién es el quinto. Mira, hay 14 listas en la ciudad de Buenos Aires Bueno, pero y 28 en la vos ahí provincia. lo dijiste. Es una cuestión de negocio y de que parte de las grandes corporaciones tienen candidatos puestos en esos lugares. Rodríguez Larreta es un candidato que responde a determinados sectores. Y el conglomerado de medios del que estamos hablando también responde a esos sectores. Sí, pero no es solamente ese conglomerado, digo, hay varios conglomerados, ¿eh? No, no hay uno solo, y todos están en la misma situación. Te diría que en todo caso, todavía he visto como mucho más encerrado a la posibilidad de debatir sobre el cambio climático. Te lo digo, te lo vuelvo a insistir, porque mira, hoy terminó la cumbre, o se está llevando adelante la cumbre, en realidad termina la tarde, de países de Latinoamérica y el Caribe, de presidentes, junto con John Kerry, el representante de Estados Unidos ante el Acuerdo de París, y el secretario general de las Naciones Unidas. Lo han dicho tanto Kerry como Guterres con total claridad. Las tres pandemias que atraviesa el mundo, sí, el COVID y las siguientes manifestaciones que tenga el COVID, el cambio climático, que no hay ninguna vacuna que te pueda salvar de esto, y la deuda externa, el endeudamiento que tienen no solamente la Argentina, digo, muchísimos países en el mundo.
la verdad que estos no sean los temas centrales de la campaña en la Argentina, muestra que no habrá entonces, en la próxima configuración del Congreso o en la configuración de la política hacia los próximos 2 años, tampoco serán ejes de ese debate de la política. Y la pregunta es, ¿qué debate la política en la Argentina? Porque lo que se ve, incluso cuando con una candidatura emergente como la de Milei, que en realidad es ir a insultar, vos decís, mide lo que insulta, mide qué insulta, el show, pero la política es una cosa muy seria. Manejar, administrar un país es una cosa muy seria, y es para personas que nos preparamos además para eso. Es decir, toda esta cuestión de los advenedizos, los que no tienen formación, vamos a poner a cualquiera en una lista. Mira, la verdad que lo que ha hecho es empobrecer tremendamente la administración de la Argentina. Si no, no estaríamos con 50% de pobreza, 50% de desocupación, 50% de inflación. No aporta soluciones la candidatura de Milei. Lo que aporta es digamos, una cantidad de ira que expresa, que realmente es preocupante. Por otro lado, yo digo, personas disfrazadas de payasos, he visto varios ya a lo largo de estas décadas que lleva la democracia argentina, y vos también, y no solo en nuestro país, los hemos visto a la Chicholina en los 90 en Italia, por ahí los pibes más jóvenes no saben esto, pero en los 90 en Italia tuvieron a la Chicholina, una actriz porno, que también medía mucho. Ahora, ¿de qué le sirvió a Italia eso? ¿Se entiende lo que te digo? Entonces, y ahí es donde te digo, hay que separar. Hay una responsabilidad en la construcción democrática que la compartimos. La política, las empresas, los sindicatos, los medios de comunicación, todos quienes somos parte de esta construcción democrática. Acá te voy a discutir un punto para ponerlo en debate político. Está bueno además. Después de la Chicholina hubo un emergente como Berlusconi. Tampoco es que no pasó nada con eso. Con eso pasan cosas. Cuando vos tenés un emergente, acá cambiamos el orden de los factores. Cuando vos tenés un Macri, después te puede venir un Milei. Sí, pero Milei no solamente es el resultado de Macri, también es el resultado del Frente de Todos, de los desaguisados del presidente de la Nación, del mal gobierno del Frente de Todos, de tener un gabinete que parece un gabinete de pasantes, nadie sabe del tema en el que está al frente, y el presidente tampoco. Entonces, perdón, Milei no es solo el emergente de Macri. Yo creo que es un emergente de una política, como decíamos, abaratada, pero también es cierto que para mí hay intereses. Yo vuelvo sobre lo mismo. Hay intereses detrás. Rodríguez Larreta lo tiene en la ciudad de Buenos Aires, lo vemos con Costa Salguero y lo vemos con este intento que están haciendo ahora, y esto es una cuestión de plata. Netamente de plata. O sea, esta gente, y me refiero puntualmente a Rodríguez Larreta y a Mauricio Macri, Pepín Rodríguez Simón, BlackRock y Templeton, que son grandes conglomerados económicos mundiales, vinieron a la Argentina a llevarse los recursos para ganar plata. Esa es la discusión que nosotros no estamos dando, me parece. No, me parece que además la del modelo productivo es la más interesante de todas, porque es la reconfiguración de la Argentina hacia el futuro. Es cierto que muchos jóvenes se quieren ir del país, están pensando en eso, es decir, sobre todo aquellos jóvenes que tienen la posibilidad de elegir entre quedarse o irse, y aquellos que además tienen una formación académica que les permite pensar en una salida laboral en otras latitudes, en otros países. También es cierto, y yo lo veo en los jóvenes, hombres y mujeres que militan en el Partido Verde y en todos los movimientos ambientalistas de la sociedad civil, que son jóvenes que salen a las calles a manifestarse para defender los bienes naturales de la Argentina, para defender la naturaleza, para defender el planeta. Si no son jóvenes que se quieren ir de la Argentina, son jóvenes que aman su lugar, que se quieren quedar en su lugar, pero que también necesitan respuestas urgentes para digamos, tener la esperanza de que también pueden tener un desarrollo de una vida normal, como la que hemos tenido otras generaciones. Me parece que pensar que hay una crisis alimentaria, que somos un país que produce alimentos para 400 millones de personas que no viven en la Argentina, que la comida es una de las cosas más caras que tenemos en nuestro país, que somos el segundo país en superficie de producción orgánica, pero que esa producción orgánica no está en el mercado interno, en la mesa de los argentinos, sino que es una producción orgánica que se destina
a la exportación, que somos un país que le está apostando con el presupuesto nacional, con subsidios multimillonarios en dólares todos los años a la industria más contaminante del planeta, que son los combustibles fósiles, que son las petroleras, y eso no cambió, eso es con Macri, con Cristina, con Alberto Fernández, es la misma secuencia. Digo, en lugar de estar apostando a las energías renovables, en lugar de estar apostando a los pequeños, los medianos productores, las pymes con las que nos hemos reunido a lo largo de toda esta campaña, para generar energía limpia en nuestro país, para hacer esa distribución a lo largo y a lo ancho de nuestra Argentina, bueno, nosotros necesitamos hacer esos cambios, por eso queremos hacer esta discusión, que es de fondo, pero te vuelvo a repetir, necesitamos estar en esta elección y necesitamos pasarla a paso para que esos 2 meses siguientes nos ayuden aún más ese tiempo a romper este techo de cristal que evidentemente nos están poniendo. Ahora te tengo que preguntar, poniéndome de abogado del diablo, te lo tengo que preguntar, pues no puedo dejarlo pasar. Me acabas de decir que el propio presidente no sabe de los temas de los que le toca hablar en muchos casos y que todo su gabinete, la gran mayoría, son gabinetes improvisados. ¿Por qué estuviste ahí? Mira, porque cuando inicia la gestión, antes del inicio de la gestión, yo fui convocada por Felipe Solá a la Cancillería como presidenta del Partido Verde. Yo presenté un proyecto para desarrollar desde Cancillería, que es una plataforma para intensificar el protagonismo de la Argentina a nivel internacional y también hacia adentro de nuestro país, con la agenda del cambio climático. El canciller me dio su apoyo para eso, y cuando después empezó la pandemia, bueno, obviamente había un retraso y una demora que era entendible, porque estábamos con el tema de los vuelos, de los repatriados, etcétera, pero después cuando el impulso era las megagranjas porcinas, al trigo transgénico, se había cambiado completamente la agenda, presenté mi renuncia. Así que, del mismo modo que dije que sí, cuando eso fue incompatible con mis convicciones, me fui, presenté la renuncia. No sé cuántos conocés que presentaron renuncias, porque... Yo presenté unos cuantos igual, pero bueno, por algo estoy en internet y no en un gran medio, pero bueno, cuando sí he estado, pero vamos a dejarlo ahí porque no es para discutirlo en este momento, y se la he presentado a la misma gente que le presentaste por la renuncia, pero son otras discusiones a dar en otro momento. Más allá de esto, yo tengo que preguntarte, por fuera del cambio climático, ¿cuáles son tus 3 ejes políticos de gestión? No te entiendo lo que decís, Por perdóname. fuera del cambio climático, por fuera del cambio climático y de la cuestión ambiental, ¿cuáles son tus 3 ejes políticos de gestión? ¿Cuáles? ¿Cuáles son No sé tus 3 ejes políticos de mis gestión? 13. Por Bueno, fuera pero del cambio hay climático. sí, te entiendo. Lo que pasa es que, entendeme algo, yo voy a esta elección en la que se invisibiliza la agenda ambiental y la agenda del cambio climático. Por lo tanto, los ejes que nosotros estamos planteando desde el Partido Verde están vinculados a, primero, promover un debate transversal en el Congreso Nacional sobre lo que llamamos el Acuerdo Verde y Social. El Acuerdo Verde y Social no es solamente la gestión de los bienes naturales o la protección de nuestros bosques, de nuestra biodiversidad, sino también la generación de empleo. Cuando nosotros planteamos la economía verde, nosotros estamos diciendo que hay una economía que se está reseteando en el mundo, desde las principales potencias, sean Estados Unidos, la Unión Europea o mismo China, que están reseteando toda su economía, llevándola a las energías renovables, porque no tenemos que sacar ni una gota más de petróleo del suelo. Esto es lo que tenemos que entender. No hay algo más allá de la defensa de la vida. Lo que está en riesgo es la vida hoy. La vida de la humanidad, no la vida tuya, ¿O a la vos te mía. parece que Vaca Muerta es una cuestión inviable, digamos, básicamente? Absolutamente inviable. Primero es inviable desde el punto de vista ambiental, pero también lo es desde el punto de vista económico. La Argentina hoy una inconsistencia del presidente. El presidente dijo que, y la verdad es que, o sea, planteó el tema de la deuda externa en relación al canje de deuda por protección climática, ¿no? O sea, inversión en la acción climática. Primero, ese es un proyecto que lo planteamos nosotros. Lo planteamos desde el Partido Verde, mandamos una carta al Fondo Monetario Internacional el 10 de diciembre del año 2019. Del año 2020, 2019, mira, ahora no me acuerdo. Nosotros le planteamos justamente en este proyecto la inviabilidad justamente de la deuda del pago, de la deuda externa, pero además una crítica muy grande.
si los activos que se piden al Fondo Monetario Internacional o a tantos organismos multilaterales, ¿en qué se usaron en nuestro país? Porque no hubo un condicionamiento tampoco externo a que vos le pongas los subsidios a las empresas petroleras. Esa es una decisión que se toma en la Argentina y que han tomado los gobiernos argentinos, ¿sí? Entonces, ¿en qué se usó la plata? Y dijimos, ¿se usó la plata para proteger los bosques? No, mirá, siempre es deficitaria la protección de nuestros bosques, siempre el año pasado se ejecutó el presupuesto destinado al plan de manejo del fuego y se quemaron 1.400.000 hectáreas en la Argentina. ¿En qué se usó la plata? ¿Entendés? Entonces, ¿se usó Para la en la fuga, gestión? para la No, fuga se usó la no se plata. usó. Se usó para la fuga. Bueno, fenómeno. Entonces, a partir de ahí yo dije, no sirve pedir plazos o pedir quita de intereses si después no hay garantía de en qué se usa la plata de los argentinos, la plata que se pide al exterior. Y ahí es donde planteamos que tuviera que ver con una mayor ambición climática. Pero eso es incompatible absolutamente con ese proyecto de ley que está planteando el gobierno, mandar al Congreso Nacional, para garantizar, por 20 años, o sea, de acá al más del 2040, los subsidios a las empresas petroleras a la extracción de combustibles fósiles en nuestro país, entre ellos Vaca Muerta. Yo te digo, es absolutamente inviable. O sea, hoy Kerry anunció, Estados Unidos anunció, al 2035 toda su producción se compromete a que sea de sea energías renovables. O sea, no van a consumir petróleo. ¿Cómo vas a seguir subsidiando el petróleo? ¿En qué cabeza cabe? Y en un país empobrecido. Entonces, ¿vos me querés hablar de la corrupción? Andá a mirar lo que es esa corrupción. Porque las 3 empresas petroleras que más subsidios recibieron, además, tienen el 50% de sus ganancias fueron los subsidios que le pagamos con el presupuesto de todos los argentinos. Y eso te lo digo, se mantuvo, incluso en algún momento bajó en la época de Macri, pero no porque tenía convicción Macri en ese sentido, sino porque fue una exigencia del Fondo Monetario Internacional que bajaran los subsidios a los combustibles fósiles. A ver si nos entendemos. Entonces, acá hay un problema estructural en la Argentina, que por eso les molesta, seguramente les molesta y les sacude este discurso. Pero va a seguir. Digo, tenemos a favor que hay una ola mundial que va a hacer que la Argentina despierte, y que todas estas mentiras, porque la verdad que entre el negacionismo de Milei y la hipocresía de Fernández o de Macri, no nos sirve nada de esto para construir una Argentina que tenga realmente prosperidad garantizada. Bueno, te agradezco muchísimo el tiempo, cerrá como vos quieras, te agradezco mucho que hayas estado. No, al contrario, muchísimas gracias a vos, Jorge, y simplemente decirles que quienes quieran acompañarnos sepan que los únicos que estamos sosteniendo esta agenda es la lista Acuerdo Verde y Social, y que somos los que ponemos la vara más alta. Si pasamos las PASO con el voto de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, y también tenemos lista en la provincia de Buenos Aires, bueno, tenemos 2 meses más para seguir discutiendo el modelo productivo y de desarrollo que tiene que tener nuestro país. Bueno, te agradezco un montón, te mando un abrazo fuerte, un verdadero placer, hasta luego. Lo mismo, gracias, chao.